Nuestra invitada de hoy, Barbara Lochbihler, es política alemana, se desempeñó como miembro del Parlamento Europeo durante 10 años y hace parte del Partido Verde Europeo. Después de convertirse en miembro del Parlamento, Lochbihler sirvió en el Subcomité de Derechos Humanos y fue su presidenta desde el año 2011 hasta el 2014. También fue miembro del Comité de Asuntos Exteriores y de la Delegación del Parlamento para las relaciones con los países del sudeste asiático. En su grupo parlamentario Alianza Verde en Europa, Lochbihler se desempeñó también como portavoz de Derechos Humanos y Política Exterior. En el año 2016 anunció su retiro de la política activa. Desde su experiencia sobre derechos humanos, Barbara Lochbihler nos hablará sobre el enfrentamiento que tiene actualmente Rusia y Ucrania. Esto y mucho más en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Barbara Lochbihler, desde Berlín, una visión de la guerra. Bienvenida, Bárbara, a nuestro programa. Gracias por invitarme, Ángela Dolmich. Es un espacio maravilloso para verte nuevamente, creo que después de 27 años. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Cuando nos reunimos por última vez, estábamos juntas en el Tren de la Paz. Iniciamos en Finlandia y nos dirigimos a la Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 en Beijing. Tengo memorias de estos momentos emocionantes. Fuimos a Rusia, a San Petersburgo y también a Ucrania, a Odessa. Y mientras estábamos ahí, en tan solo una semana, una guerra de agresión del gobierno de Putin en contra de las personas de Ucrania. Mis memorias permanecen allí y estoy realmente muy triste al ver el sufrimiento de las mujeres, niños y toda la sociedad de Ucrania. Pero también pienso en las mujeres que conocimos en San Petersburgo y su visión del futuro de Rusia y su visión de paz y seguridad. Y me siento, ¿cómo podría decirlo?, muy conmovida al escuchar que nuevamente las madres de los soldados de Rusia, las madres de los soldados, una organización que conocimos en 1992, continúan en las calles y muy valientes porque la represión es muy elevada en contra de ellas y dicen, deseamos resolver el conflicto en forma pacífica. Así que pienso que aún 30 años después el mundo no es un lugar más pacífico y particularmente ahora en Europa vemos que un gobierno como el gobierno de Putin opta por guerras de agresión a otros estados, por lo cual la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, mi organización, se opone totalmente y exigimos, de hecho, que nuevamente la guerra debe parar y las personas deben negociar. Y por el contrario, no como la decisión que tuvimos el domingo pasado en Alemania, invertir más en armamento, invertir más en nuestras fuerzas militares para estar mejor preparados. Nosotros, aún después de 30 años, decimos que más armas no crearán más paz, sino, por el contrario, inseguridad. Así que por el momento tenemos un debate muy activo en la sociedad alemana sobre hacia dónde debemos movernos. Pues me parece que eso es muy interesante lo que usted nos cuenta. Y sí recuerdo que hace 27 años, cuando nosotros pasamos por Ucrania, Ucrania era un país muy pobre y en muy malas condiciones económicas. Recuerdo específicamente que las mujeres que se montaron en el Tren de la Paz, muchas de ellas decían que ellas no podían comprar contraceptivos porque eran muy costosos y que habían optado por abortar. Esto se me grabó en la mente. Bueno, en el encuentro en Kiev discutimos acerca de muchos problemas de salud causados por la radiación nuclear de Chernobyl. Pero las mujeres que organizaron esta discusión, como Nina Kartacheva, ella fue la primer miembro en el Parlamento ucraniano en ese entonces que también discutió sobre la violencia en contra de la mujer y, por supuesto, creo que ahora es más fácil tener acceso a métodos
anticonceptivos. Creo que no es un gran problema en Ucrania, pero el problema de todo el país antes de la guerra era la inmensa brecha entre las personas que son muy pobres y las que son muy ricas, pero no hay mucha influencia de grupos religiosos que no permiten a las personas o que prohíben el uso de anticonceptivos, así que es más fácil y vemos a las mujeres en Ucrania. Y yo visité Ucrania 4 años atrás cuando discutíamos en el Parlamento sobre su adhesión a la Corte Penal Internacional para afrontar crímenes de guerra, lo cual no han hecho aún, solo hasta cierta medida, y en ese entonces las mujeres que conocí contaban con alta educación, pero aún ellas sentían mucha inseguridad en el país, también por la inestabilidad política, la violencia doméstica también es relevante. ¿Usted cree, Bárbara, que este gobierno que tienen ahora en Ucrania es un gobierno más democrático? Porque parece que él era un comediante que prácticamente pues no sabía, lo eligieron de un momento a otro y ahora parece que es muy popular en Europa. Bueno, el presidente actual ganó las elecciones con un 70% de los votos y él es de un pequeño grupo de partidos que no son los viejos oligarcas de los viejos partidos. Y las personas votaron por él porque él prometió acabar con la corrupción. Infortunadamente, pienso que aún todavía hay mucha corrupción, pero ahora, por ejemplo, la discusión sobre la entrada de Ucrania a la Unión Europea tiene mucho que ver con tener una correcta administración y la corrupción lo obstaculiza. Pero ahora en la situación de agresión por parte de Rusia, creo que el presidente actúa muy bien. Él es valiente, él no ha abandonado el país y él está con su pueblo y lo defiende tanto como puede. Usted nos habla de algo muy importante, pero usted como exmiembro del Parlamento Europeo, ¿qué nos diría usted por qué Rusia ha seguido sin quererse integrar definitivamente a Europa o el mundo? Bueno, geográficamente, Rusia es por supuesto parte de Rusia antes de los montes Urales, parte de Europa. Y Rusia es un estado también miembro del Consejo Europeo, pero Rusia no es miembro de la Unión Europea. Y la Unión Europea es básicamente la antigua Europa de Occidente, donde todavía existía el bloque socialista y el bloque occidental. Y los miembros que luego del colapso de la Unión Soviética se unieron a la Unión Europea como Rumania, entre otros. Y Rusia es demasiado grande, diría yo, pero también debo decir que Rusia es la región de poder dominante en Europa y todos sus desarrollos deben ser desarrollos comunes, porque creo que así como la gente en Ucrania, a ellos les gustaría tener estructuras abiertas en el gobierno, una sociedad abierta con voto democrático y creo que la gente en Rusia quisiera lo mismo, pero las estructuras de poder en Rusia no cambian con frecuencia y creo que con esta terrible, realmente terrible guerra de agresión es más difícil para la sociedad rusa, vivir de forma abierta, teniendo diferentes libertades, como por ejemplo los medios independientes que han sido restringidos más y más, como también las organizaciones no gubernamentales están siendo llamadas, como podría decirlo, y argumentándose que son agentes de leyes internacionales, lo cual no es cierto, así que hay un gran retroceso en la sociedad rusa. Eso que usted dice de la sociedad rusa como es ahora, que verdaderamente pues es una dictadura, pero de todos modos Rusia se volvió un país capitalista.
hay gente muy, muy poderosa que tiene mucho dinero. También hay gente pues pobre, pero es un país que pues se debería de poder integrar en el resto del mundo porque ya no es un problema de sistema económico. ¿Por qué se ha dado esta situación? Bueno, primero, no existe un debate porque Rusia no ha pedido unirse a la Unión Europea y es mucho más grande. El tamaño y cómo el país está organizado. No es solo que ellos tienen un tipo de economía de mercado, lo cual es así, pero ellos no han aplicado y quizás para ellos la Unión Europea sea muy pequeña, pero por supuesto hay muchos lazos de comercio con la Unión Europea. Pero dadas las problemáticas políticas y las críticas a cómo gobiernan el Estado, la Unión Europea ha puesto sanciones, como por ejemplo es más difícil que hace unos años exportar productos agrícolas desde Alemania a Rusia. Y ahora con el aumento de sanciones muy estrictas, será mucho más difícil para los bienes rusos estar en el mercado europeo. Y luego de la guerra, con la situación de guerra, las sanciones de la Unión Europea, existen también presiones para que Alemania y otros países europeos detengan negociaciones hechas con Rusia o que se hayan comercializado con Rusia. Así que la situación luego de esta guerra de agresión está alejando mucho más a Rusia de la Unión Europea. Yo lo lamento, pero parece que no existe otra manera de enviar una señal fuerte al gobierno ruso para que ellos no continúen poniendo su soberanía nacional por encima de todo y prohibir iniciar una guerra en contra de otros países. Pero como lo dije al inicio, Rusia nunca ha pedido estar ni ser parte de la Unión Europea. El Consejo Europeo es una unión de países para asuntos económicos o para asuntos de comercio más que todo, o es también algo que tiene que ver con la seguridad. Bueno, la Unión Europea cuando empezó era un proyecto de paz, diría yo, porque un país como Francia acudió a un país como Alemania, mi país, que trajo guerra, crímenes, destrucción a Europa. Y para superar el nacionalismo y para nosotros en Alemania y para el gobierno, que otros países como Francia diera una mano y dijese, trabajemos juntos y nunca nos pelearemos. Esto era el occidente europeo. Luego de esto se desarrolló mucho más como una unión económica. Tenemos pocas fronteras entre nosotros y es un fuerte proyecto económico. Y luego de la caída de la Unión Soviética, países como Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria poco después, ellos se unieron a la Unión Europea porque para ellos la forma de una economía social de mercado, la forma de una estructura democrática era más un proyecto de libertad y de paz. La mayoría de los países miembros de la Unión Europea son también miembros de la OTAN. Así que la OTAN, de hecho, es la alianza militar fuerte aquí, por supuesto dominada por los Estados Unidos. Y pienso que fue también la causa por la cual Rusia radicalmente dijo que las tropas de la OTAN se movieron muy cerca de la frontera rusa y esto no fue explícitamente del agrado de Rusia. Esto debió ser corregido por la OTAN, pero ahora no hay razón para tener este argumento para iniciar una guerra en contra de Ucrania. E infortunadamente ahora muchos de los estados de la Unión Europea
aumentarán el presupuesto militar para volverse más fuertes militarmente, pero pienso que es un camino errado a seguir. La Unión Europea debe continuar siendo una unión que tiene fuertes lazos de negociación, economía, diplomacia y política para convocar a países vecinos, pero no convertirse en una unión militar. Bárbara, por lo que usted nos dice nos preocupa, pero también quisiéramos saber, usted ha trabajado o trabaja en los derechos humanos, ¿cómo va a reaccionar el mundo ante la violación de los derechos humanos que está pasando en este momento en el mundo, sobre todo en la guerra? Bueno, primero pienso que aún un Estado fuerte como el gobierno de Rusia ahora atacando otro Estado, ellos no actúan en una situación sin leyes. Así que ellos deben seguir realmente la protección que está dentro de las leyes humanitarias. Hay también normas en términos de una guerra con justicia. Pienso que desde fuera podemos tener fotografías satelitales, podemos hacer investigaciones siempre que tengamos testigos desde dentro para tener documentación. Si el combate está atacando a la población civil, lo cual ocurre con frecuencia en una guerra, siempre podemos apelar a que no se ataquen a los civiles, pero podemos observar generalmente luego de una guerra lo que ha ocurrido y esto debe ser documentado y llevado a las respectivas cortes. Así veremos cuál es el fin de la guerra, quién estará en el gobierno y cuáles serán las instituciones regionales. Y al inicio de esta semana, la Corte Penal Internacional involucrada en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ha abierto investigaciones y ellos pueden hacer esto porque Ucrania desde el 2014, luego de la anexión de Crimea, puede indagar sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así que de ese lado, con toda seguridad, habrá investigación. También tenemos oportunidades técnicas con fotografías satelitales, documentaciones individuales de personas que están dentro del país para ver qué unidad del ejército fue al suelo. Y luego podemos reconstruir quién dio las órdenes y qué tipo de órdenes. Así que esta debe ser un tipo de protección de los derechos humanos al momento que hay una guerra y por supuesto las personas están desprotegidas. También quienes cometieron los crímenes pueden ser responsabilizados. Afortunadamente tenemos una situación donde en el caso de Ucrania los países vecinos como Polonia, los países de la Unión Europea han abierto sus fronteras para albergar y recibir refugiados y a las personas que llegan de Europa, lo cual no fue siempre el caso. Europa tiene muchas violaciones de derechos humanos en contra de refugiados que llegan a sus fronteras, como en el caso del Mediterráneo. La gente de Siria, ellos no han sido bienvenidos, pero lo que podemos ver ahora es que la Unión Europea ha dado permiso a las personas que buscan protección provenientes de Ucrania. Ellos pueden venir a Europa por un año y esto incluye también a las personas extranjeras que están estudiando y a los refugiados en Ucrania. Por ejemplo, todos ellos pueden venir, pueden tener acceso a la Unión Europea y pueden permanecer hasta un año. También tienen permiso para trabajar y seguridad social. Y esto está muy bien. Y se ha visto a la comunidad internacional también y a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esta semana ellos tuvieron también una sesión especial con Michelle Bachelet, la alta comisionada, y los derechos humanos ha pedido a Rusia no atacar a la sociedad civil y tampoco optar por la guerra, pero ellos han desatendido esto, ellos niegan esto y dicen que solo destruirán instalaciones militares,
pero no lo han hecho. Esto es lo que hemos podido evidenciar cuando ellos conquistan las ciudades. Y ayer hubo una petición, no solo una resolución de derechos humanos, sino una resolución de petición de una protección más fuerte de derechos humanos. Es parte de la resolución de la Asamblea General que fue adoptada ayer, donde 148 estados contemplan esta guerra como una guerra de agresión. Y no vivimos en una situación donde no existen las leyes y en donde un estado puede hacer lo que le plazca. Pienso que la comunidad internacional organizada en las Naciones Unidas ha dicho claramente: detengan esta guerra, esto va en contra de todas las normas que tenemos. Si no respetamos y un país ataca a otro solo porque puede hacerlo, entonces regresaremos a la Edad Media y este es un gran paso al retroceso y es una buena señal que la Asamblea General y la comunidad mundial digan: no, deténgase, no los respaldamos. Ellos solamente combaten estados que están del lado de Rusia, como Siria, Eritrea y 2 otros estados como Corea del Norte que realmente no respetan las leyes internacionales. Esa resolución, digamos, de las Naciones Unidas, ¿qué pasa, por ejemplo, si siendo que parece que hubiera un genocidio, qué pasa si Rusia no la acata, no la obedece, sino que continúa? ¿Qué puede hacer entonces la comunidad internacional? Hasta ahora no se ha optado por intervención militar, lo cual personalmente pienso que es correcto. Creo que es bueno el que haya muchas sanciones económicas para Rusia, para el ministro de Relaciones Exteriores y sobre Putin mismo, pero también en contra de muchos oligarcas ricos, y hay sanciones severas que golpearán la economía rusa y que aislarán, de hecho, a actores económicos en Rusia. Así que asumo que la población rusa en general, no solamente algunos en los centros urbanos, verán las consecuencias económicas y esto también conducirá a un cambio en el gobierno de Rusia. ¿Usted cree, Bárbara, que en este conflicto tan difícil que está viendo el mundo, que es la posibilidad de que haya una tercera guerra mundial? Bueno, espero que no y pienso que no, pero tampoco estoy segura en el largo plazo porque el gobierno ruso, el gobierno de Putin, ha dicho que quizás haya una opción para una guerra nuclear y si otros estados que tienen acceso a armas nucleares empiezan a discutir esto nuevamente en su lógica militar, que conduce a inseguridad, no a la seguridad, luego existe peligro, pero hasta ahora no lo he escuchado. Y también pienso que la comunidad internacional, con esta resolución en las Naciones Unidas oponiéndose a esta guerra de agresión, dio una señal clara de que no desean volver a un mundo sin reglas, desean un mundo con normativas. Y esto significa que aquellos gobiernos que ataquen a otro gobierno serán castigados y hay solo perdedores en la guerra, nadie gana. De acuerdo, si es una guerra en que todo el mundo pierde. Ojalá pues verdaderamente que eso no ocurra y que verdaderamente estas personas que están metidas en la guerra pues decidan no hacerlo. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Bárbara, y a ustedes continúen en Telepacífico.